Muy buenas tardes a todos y bienvenidos y bienvenidas a esta segunda versión de la Expo Educación Rural 2023. Un encuentro en el que hemos estado trabajando y preparándolo con mucho cariño para todas las escuelas rurales de nuestro país y que es motivo de enorme satisfacción el poder contar con la presencia de cada uno de ustedes en este encuentro que nos invita a conocer y reflexionar sobre las prácticas transformadoras que están ocurriendo en las aulas rurales de las escuelas de nuestro país, así como sobre interesantes temas que nos van a presentar destacados expositores que participarán de esta jornada. Lo primero que quiero pedirles es que ahí en la ventana de la transmisión, en la parte superior izquierda, hay un botón que dice preguntas y desde ahí vamos a poder estar conversando y dialogando y quisiera que nos compartieran, ¿verdad? ¿Desde dónde se están conectando en este momento? ¿Desde qué lugares? ¿Desde qué escuelas? ¿Desde qué regiones? ¿Desde qué localidades de nuestro país nos siguen hoy día en este evento? Así es que por favor nos van compartiendo esa información para ir conversando y decirles que esta actividad está siendo organizada por la Coordinación Nacional de Educación Rural, dependiente de la Dirección General de Educación del Ministerio de Educación, en conjunto con el programa CREA Rural de la Corporación del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación. Y como les decía, para nosotros es muy importante poder realizar este evento y contar con la presencia de todos en esta actividad, porque una pedagogía transformadora es hacer del aula un entorno democrático donde todas y todos sienten la responsabilidad de aportar. Por lo tanto, queremos invitarles con mucha alegría a ser parte de este encuentro y a compartirnos, ¿verdad? Y darnos su bienvenida, su saludo y los mejores deseos para esta actividad. Aquí estoy viendo que tenemos ya personas conectadas desde la comuna de Cochamó, desde Florida, ¿verdad? En la región del Biobío, Linares, Villa Amengual en la Patagonia chilena, desde Quebrada Verde en la comuna de Constitución, desde la provincia de Chacabuco, Temuco, de Padre Las Casas, desde Villa Alemana, la escuela rural, El Patagual, Coltauco, bueno, Tiltil. Tenemos desde Arica, desde la región de Arica hasta el extremo sur, Magallanes, profesores, eh, comunidad educativa, personas interesadas y preocupadas de la educación rural conectadas a este evento, así que le agradecemos a todos, le mandamos, como les decía recién, un fuerte abrazo, un gran saludo y esperamos que este evento que hemos preparado con mucha dedicación y cariño para ustedes sea de todo su agrado, utilidad y satisfacción. Bien, para dar inicio a esta jornada queremos invitar eh, a un saludo de bienvenida a la Coordinadora Nacional de Educación Rural del Ministerio de Educación, a Alicia Foxley. Así es que, Alicia, muy buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y, por favor, estamos contigo. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes a todas y a todos. En nombre del Ministerio de Educación y en particular del Programa de Educación Rural, queremos darles la más calurosa de las bienvenidas a esta Expo Educación Rural 2023, este espacio de encuentro, ¿cierto?, para el aprendizaje colectivo, para el intercambio de experiencias y que esperamos que sea particularmente provechoso lo que ocurra esta tarde, en especial porque, bueno, todos sabemos, ¿cierto?, los efectos que ha tenido la pandemia, el volver a las clases en la presencialidad, que por una parte podemos decir que ha tenido algunos efectos positivos, como el acostumbrarnos a encontrarnos en este mismo formato que permite que estemos todos reunidos desde distintos lugares de Chile, ¿cierto? Pero también ha tenido efectos complejos, en particular en relación a los aprendizajes, a la asistencia, ¿cierto?, a la convivencia escolar. Y bueno, y es por eso que también como ministerio
hemos estado implementando el plan de reactivación educativa, desarrollando una serie de iniciativas y estrategias de acompañamiento y apoyo técnico para fortalecer los aprendizajes con una mirada integral. Ahora, ese plan de reactivación entendemos también que debe tener pertinencia, ¿cierto? Debe considerar las particularidades territoriales, sobre todo en un país que es tan diverso, que tiene territorios geográficos y culturalmente tan distintos, y por eso es que también el presidente de la República anunció en octubre del año pasado el plan de fortalecimiento de la educación rural Gabriela Mistral, que busca articular diversas acciones e iniciativas para hacer de las escuelas rurales, de los establecimientos rurales, modelos de innovación y justicia educativa. Y este plan ha dispuesto, entre otras cosas, avanzar, construir de manera participativa una política nacional de educación rural que nos permita establecer las bases para que la educación rural deje de ser invisibilizada, ¿cierto? Y podamos construir una política de Estado que nos permita trabajar de manera sostenida en fortalecer la educación rural con pertinencia territorial. Entonces, en ese contexto, igual quiero aprovechar de dejarlos invitados a todas las comunidades educativas rurales del país, de todas las modalidades y niveles de enseñanza, educación de adulto, educación básica, educación media, educación parvularia, educación especial, a sumarse al proceso participativo de diseño de la Política Nacional de Educación Rural, que vamos a comenzar ahora durante el segundo semestre. Así que invitarlos también a estar atentos y atentas a sus correos electrónicos, al sitio web de rural.mineduc.cl, donde prontamente van a encontrar la información necesaria para poder participar de este proceso. De más está decir que su participación es muy, muy, muy importante, así que esperamos encontrarnos ahí en esos espacios participativos y que juntos podamos visibilizar y construir las mejores maneras de fortalecer la educación rural que queremos para los distintos territorios de nuestro país. Así que, sin más, los dejo para que esta jornada sea muy, muy provechosa para todos ustedes. Muchas gracias por sumarse. Muchas gracias, Alicia, por ese mensaje y ese saludo de bienvenida. Estamos todos invitados y comprometidos a esta tarea a la cual nos convoca, así es que muchas gracias también por esa invitación. Y bueno, y contarles que se sigue sumando gente de distintos lugares del país a nuestro evento, desde la comuna de Salamanca, desde la comuna de Ovalle, Collipulli, San Fernando, Chimbarongo, San Javier, Cartagena, Cholchol. Bueno, como les decía, tenemos gente de todo el país, ¿verdad? Desde Arica hasta Magallanes participando de esta Expo Educación Rural. Y para continuar con el programa, queremos a continuación compartir con ustedes un saludo de quien es el director ejecutivo del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, el señor Miguel Rosas. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Una vez más nos reunimos a través de la virtualidad para encontrarnos y sobre todo para compartir saberes y experiencias que permitirán hacer mejor el trabajo y lograr con mayor efectividad los objetivos que nos proponemos. El Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, PIE, y el proyecto CREA Rural, impulsado laboriosamente por el Ministerio de Educación y ejecutado por nuestra institución, les da la más cordial de las bienvenidas a esta nueva Expo Educación Rural 2023. El proyecto CREA Rural se propone contribuir al fortalecimiento y el desarrollo de la profesional de las y los docentes que se desempeñan en escuelas rurales multigrado a lo largo y ancho del país. El proyecto, que ya ha completado casi 4 años de trayectoria, ha permitido que muchos docentes hayan podido revisar y reformular sus prácticas de enseñanza y también las formas en las cuales sus estudiantes aprenden mejor. Algunos han explorado y aprovechado los recursos que ofrece el mundo digital, mientras que otros han utilizado materiales didácticos más concretos, como los impresos, textos, guías, manuales u otro tipo de materiales.
para apoyar y favorecer de mejor manera el proceso educativo de todas y todos sus estudiantes. En este sentido, las y los profesores han utilizado diversas estrategias pedagógicas en su escuela para lograr mantener motivados a sus estudiantes, pero al mismo tiempo para ayudarles a desarrollar al máximo todas sus potencialidades y todas sus capacidades. La reactivación de los aprendizajes a la que nos invita el Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación, con el propósito de hacer frente al impacto que la pandemia ha tenido en las y los estudiantes en general y en particular de los estudiantes de las escuelas rurales multigrado, constituye un gran desafío para las prácticas de enseñanza. No obstante, la experiencia del proyecto rural permite mirar con optimismo dicha tarea, pues este ha permitido que las y los docentes que participan en él hayan tenido la oportunidad de prepararse y enfrentar con distintas herramientas pedagógicas su tarea educativa. En este sentido, la Expo Educación Rural 2023 es una tremenda oportunidad para que los docentes de las aulas multigrado compartan sus experiencias y sus saberes pedagógicos, aprendan unos de otros, fortalezcan su capacidad de trabajar colaborativamente, reflexionen sobre sus prácticas y, en definitiva, dispongan de todas las herramientas para la mejora de la enseñanza y de las formas de aprendizaje de sus estudiantes. A través de las distintas actividades que se desarrollarán durante la Expo Educación Rural 2023, conferencias, intercambio de experiencias, talleres, exposiciones, se busca entregar herramientas para que las y los profesores de las escuelas logren hacer la diferencia en sus prácticas pedagógicas y de ese modo contribuyan a la reactivación de los aprendizajes de sus estudiantes. Sin embargo, un desafío que no se debe descuidar es la necesidad de sistematizar el conocimiento empírico que acá quedará plasmado. Pues, en mi opinión, no solo es válido para el trabajo en el aula rural, sino que en cualquier aula del país. La diversidad que hoy presentan las aulas de clase exigen respuestas pedagógicas más apropiadas y diversificadas. Y en eso hay mucho que aprender de la educación rural, la que históricamente ha tenido que lidiar con la diversidad en el aula. Les deseo lo mejor para esta ardua jornada de trabajo. Las y los animo a que aprovechen todo lo que acá se compartirá y que quedará a disposición de cada uno de ustedes para que cada día sean mejores educadores y profesionales. Sin ninguna duda, nuestro sistema escolar y específicamente las escuelas rurales multigrado, después de esta Expo Educación Rural, estarán mejor preparadas para aportar valor a la educación de niños y niñas. Agradecemos a todo el equipo de profesionales que ha tenido a su cargo la organización y preparación de cada una de las partes de esta jornada y sobre todo agradecemos a las escuelas y docentes que generosamente han puesto a disposición de sus colegas sus experiencias y saberes. Mucho éxito en esta jornada y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu saludo y tu bienvenida y por esa invitación, ¿verdad?, a tener una jornada reflexiva, intensa, pero muy provechosa para la mejora y el desarrollo de las prácticas en las escuelas rurales de nuestro país. Se sigue conectando gente desde distintos lugares del país. Recuerden que ahí en la parte superior izquierda de su pantalla, donde aparece el botón preguntas, ese es un chat a través del cual ustedes nos pueden enviar sus saludos y también nos pueden mandar sus preguntas, sus felicitaciones, sus dudas, sus consultas. Así que nos vamos a estar comunicando a través de ese botón. Aquí tenemos saludos desde San Pedro de Atacama, desde Chimbarongo, desde la comuna de Ercilla, Curicó, Pitrufquén, Retiro, Coinco, bueno, desde Ovalle, para no dejar el norte tampoco descuidado, ¿verdad? Desde la comuna de Salamanca, comuna de ricos quesos de cabra. Bueno, tenemos de todo Chile muchos saludos de profesores, profesoras de escuelas rurales que están participando de este evento y queremos entonces comenzar
inaugurar, ¿verdad?, oficialmente con una charla esta Expoeducación Rural, para lo cual tenemos una invitada muy destacada, de la cual estamos muy agradecidos que se haya sumado y haya querido acompañarnos hoy. Ella es Anita Isla, una educadora con más de 14 años de experiencia en metodología HighScope, 30 años de experiencia en metodología Waldorf, fundadora del Centro de Estudio Arché para la formación de profesores Waldorf y la investigación. Ella es coordinadora y pedagoga de emergencia para la Red Iberoamericana de Educación en Emergencia, y desde hace más de 26 años ha estado participando en distintos talleres para profesionales, educadores, psicólogos, terapeutas, médicos, bueno, y para público en general. Anita es autora de un libro que se llama La infancia recobrada, que próximamente estará disponible en nuestro país, y con todo este currículum, experiencia y bagaje, hoy día nos acompaña. Anita, te damos la más cordial bienvenida para tu presentación, que se denomina La crisis como oportunidad, cambios de la pedagogía de emergencia para la reactivación de los aprendizajes en el aula rural. Anita, bienvenida, muy buenas tardes, y estamos aquí contigo atentos. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación. Mientras escuchaba a Alicia, pensaba, bueno, ella mencionó a Gabriela Mistral también. Yo fundé una escuela, Waldorf, que se llama Gabriela Mistral, de la cual estoy muy orgullosa. Y bueno, y Gabriela Mistral ha sido una de mis grandes inspiradoras en toda mi carrera como educadora, y fue lo que me llevó a ser profesora Waldorf. Pero mientras los escuchaba y las presentaciones pensaba lo agradecida que estoy yo de la ruralidad y la educación rural, porque yo nunca me imaginé hace 45 años atrás, cuando me titulé como educadora de párvulos, que mi principal tarea iba a ser pedagoga de emergencia desde el año 2019 hasta el día de hoy. Porque si ustedes bien recuerdan, nosotros del estallido pasamos a pandemia, al confinamiento, y bueno, y yo creo que nuestra vida desde el 2019 en adelante cambió, porque estábamos como adaptándonos socialmente a los cambios que veíamos venir, y de repente fuimos confinados. Y el ser confinados, los más afectados obviamente no fuimos nosotros, aunque por supuesto que como adultos que estamos presentes en nuestras labores cotidianas con niños y niñas y jóvenes, era muy importante estar actuantes como actores en nuestra sociedad de la educación, pero lamentablemente los que más sufrieron fueron los niños, las niñas y los jóvenes. Y sabemos por los estudios que hay en la psiquiatría actual que la recuperación de lo que se perdió en muchos casos para los adolescentes es casi inviable, y que podríamos hablar de una generación que perdió un espacio social importante y también un espacio salutogénico, y hablando, o sea, salutogénico que se entienda como la polaridad de lo que es lo patogénico, que es la enfermedad. Y entonces yo pienso, antes de hacer mi presentación, me gustaría justamente tomar este tema de lo que significa llevar prácticas sanas a nuestros contextos educativos, ¿ya? Llevar salutogénesis a nuestros espacios educativos para favorecer a nuestros estudiantes, a nuestras alumnas y alumnos, con estas prácticas de las cuales ellos dependen, y que somos nosotros los que tenemos que llevarlas a sus vidas. Y me gustaría partir esta presentación primero respirando, porque yo creo que nosotros como sociedad hoy día no estamos respirando. Yo leo mucho a un filósofo coreano que se llama Byul-Shul Han, yo me imagino que muchos lo conocen, y bueno, él tiene varios libros muy interesantes. Uno de los últimos se llama La sociedad paliativa, y habla justamente de cómo nosotros como sociedad hoy día estamos evitando el dolor, ¿no? Y evitando el dolor
pensando en una sociedad que se inspire en la felicidad, ¿ah? Y como promoviendo prácticas que nos hagan felices, con las que yo estoy, con muchas de ellas estoy de acuerdo. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que promueve la pedagogía de emergencia es justamente esta capacidad para poder enfrentar el dolor y transformarlo en una oportunidad. Y transformarlo también en una gracia social, ¿ah? Y en una gracia comunitaria. Y entonces, para partir, yo quería primero que respiráramos, porque, como yo decía, hoy día estamos respirando poco. Yo, por lo menos que vivo en Santiago, me subo al auto y me doy cuenta y pienso, estaré exhalando, porque me siento todo el rato como que voy un poco apretada. Y entonces los invito a escuchar este pequeño verso de Rudolf Steiner que tiene que ver con eso, ¿ya? Y que para mí por lo menos es como la invitación a que cada educador y educadora cada mañana pueda llevar una práctica como esta, un verso o una pequeña meditación o un pequeño ejercicio de autocentración, porque para estar disponible para nuestras comunidades y para ser un eje sano, social en nuestras comunidades, nosotros necesitamos llevar la calma en nosotros. Y entonces dice así: yo llevo la calma en mí, llevo en mí misma las fuerzas que me vigorizan. Quiero llenarme con el calor de estas fuerzas. Quiero compenetrarme con mi fuerza de voluntad. Y quiero sentir cómo la calma se esparce por todo mi ser. Cuando yo me fortalezco, encuentro en mí la calma como fuerza por la fuerza de mi afán. Bueno, y entonces ahora vamos a entrar en una pequeña presentación de algunas temáticas de pedagogía de emergencia. Como yo les decía, hoy día mi principal tarea está puesta en la pedagogía de emergencia y en llevarla a zonas rurales del país, y ya vamos a ver por qué, pero también a la periferia de Santiago, ¿no? Y entonces, sin más, vamos a entrar en esto. Y vamos a ver, ¿lo ven bien, Jaime? Sí, se ve perfecto. Y entonces, como la primera pregunta con la que a mí me gustaría abrir esta presentación es: ¿qué necesitan hoy día los niños y los niños, las niñas y los jóvenes en la actualidad? ¿Y por qué me planteo esta pregunta para abrir esta charla? Porque yo creo que nosotros estamos de pronto mirando mucho la necesidad social en el futuro, lo que tenemos que entregarle a los niños, todos los contenidos que tenemos que darles, que yo no los desdeño para nada, porque bueno, soy educadora, pero también me lo respondo desde la pedagogía de emergencia. ¿Qué necesitan los niños, niñas y jóvenes en la actualidad para que en el futuro le puedan decir sí a la vida, integrar sanamente una sociedad, querer participar creativamente de ella y generar los cambios que ya vemos que la sociedad va a necesitar? Ayer mi marido me leía un artículo de alguien que decía que en realidad no existía el cambio climático, y uno se puede parar en esa vereda o en la vereda del frente, pero claramente nosotros hoy día como sociedad estamos enfrentando desafíos que nunca no hubiéramos imaginado. Y en ese sentido yo les contaba que mi actuación como pedagoga de emergencia en este país y en otros ha sido muy importante estos últimos años, y más a partir del estallido social en Chile y pandemia en el mundo, porque nuestras prácticas pedagógicas muchas veces no nos alcanzan. Y no nos alcanzan no porque nuestros saberes no sean suficientes, es porque necesitamos organizar esos saberes para ponerlos a disposición de la salud de los niños y las niñas, y saber cuáles son
los contenidos pertinentes y adecuados, por ejemplo, en situaciones de estrés y trauma, situaciones por las cuales muchos de nuestros niños están atravesando hoy día. Entonces, ¿cuál es la tarea de la pedagogía de emergencia? La pedagogía de emergencia surge en el año 2006 en la Franja de Gaza, en el Líbano. Justo había habido un bombardeo y había unos niños en un encuentro mundial que estaba dándose paralelamente al Mundial de Fútbol, en un encuentro mundial que se realizaba en Alemania, donde había niños de todas partes del mundo, niños chilenos de todas maneras. Y estaban en este encuentro cuando surgió esta guerra, y los niños, que además algunos de ellos estaban en situación de discapacidad, querían volver a su país. Y un grupo de profesores Waldorf, que después fue el primer grupo de pedagogía de emergencia, junto con unos psiquiatras y algunos médicos, viajaron a la Franja de Gaza acompañando a estos niños y devolviéndolos a su familia. Ahí surge la pedagogía de emergencia en contexto de guerra. Bueno, ¿y cuáles serán como algunas de las tareas o de las propuestas que hoy día la pedagogía de emergencia nos hace? Lo primero que yo tengo que decirles es que en la mayoría de los entornos hoy día tenemos algunas dificultades. Nosotros antes actuábamos solamente en catástrofes naturales, pero prontamente empezaron a surgir las catástrofes sociales también, y las catástrofes al interior de algunos espacios educativos, y también una catástrofe mundial como por la que todos atravesamos, que es pandemia. Y en el fondo, como que una de las propuestas de la pedagogía de emergencia es que cada entorno se convierta en un lugar seguro para ayudar a los niños, a las niñas, a los jóvenes y también a los educadores a superar el dolor. En una sociedad hoy día donde prima la incertidumbre. Nosotros pasamos la pandemia, pero no sabemos lo que nos va a tocar enfrentar en el futuro. Hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestras salas, y yo creo que es algo que compartimos de Arica a Punta Arenas, experiencia de nuestros niños que llegan diagnosticados como personas altamente sensibles, ¿ya? Niños con problemas de integración sensorial, niños diagnosticados en el espectro autista, en fin, un sinfín, niños con problemas de alergias alimentarias, situaciones de acoso, situaciones de abuso. Y todas estas experiencias, cuando no se elaboran de la manera adecuada, pueden transformarse en una experiencia traumática. La pedagogía de emergencia tiene herramientas para trabajar en estos traumas, para que el trauma no se cronifique, pero son herramientas y recursos que hoy día nosotros hemos compartido a nivel país también, desde el Ministerio de Educación, con muchas comunidades, ¿ya? Y creemos que tiene todo el sentido hoy día compartirla por todo esto que como educadores estamos viviendo. Acercar la pedagogía de emergencia sin distingo de escuelas que no sean Waldorf, permitir a través de las diversas metodologías llevarla a las escuelas rurales, a las escuelas Montessori, a las Reggio Emilio, a las del Ministerio, a la Junji, a todas partes. Sacar del marco de la catástrofe de donde surgió en el año 2006, para llevarla a cada rincón donde se producen catástrofes de todo tipo, sociales, emocionales, naturales. Y hoy día, como la catástrofe más grande que tenemos como país, y ya tenemos las cifras de lo que esto significa, los problemas que tenemos en salud mental. Hoy día tenemos una alta tasa de suicidio, jóvenes muy desesperanzados, problemas mentales, licencias de los educadores, muchas licencias, en fin. Tenemos también problemas de salud mental entre los educadores, y justamente porque no contamos muchas veces con los recursos propios, emocionales, que deberían ser dados en nuestras formaciones para poder sostener
aquello que viene a nuestro encuentro y hoy día nos trae en algunos casos algunas dificultades. Bueno, la pedagogía de emergencia se hace cargo de los colapsos, cuando el mundo colapsa. Y yo ahí puse una foto de la playa de Tongoy, la playa Socos en Tongoy, cuando tuvimos este tsunami. Y a nosotros nos tocó intervenir en una escuela en Tongoy, que hasta el día de hoy, creo que, porque por lo menos hasta hace 2 años atrás, realizaba algunas de estas prácticas que nosotros dejamos instaladas cuando fue el terremoto y el epicentro en el Norte Chico. Al lado derecho de mi pantalla yo tengo un dibujo de un niño que hizo un niño en la Franja de Gaza, porque los niños, si nosotros le permitimos expresar aquello que están viviendo, lo expresan a través del dibujo o de la parálisis también, porque no pueden hablar ni pueden expresar. Y el arte en ese sentido es muy importante como recurso, como un recurso al alcance de nuestra mano, para que los niños puedan salir de esta inmovilidad, ¿ah? o de este reflejo que llamamos el reflejo de Moro, que es la lucha y la huida, que se presentan cuando ha habido una situación de estrés. Y entonces uno de los recursos que nosotros usamos en pedagogía de emergencia es el arte. Pero nosotros también dirigimos esas actividades y tienen un sentido, porque nosotros a través de la misma actividad, en la misma actividad vamos reparando o vamos entregando herramientas para reparar aquello que ha sido dañado. Bueno, ustedes se acuerdan de estas imágenes, las vimos todos, ¿ya? Y las vivimos en muchos casos, y por eso que yo decía que ya no hace falta una catástrofe natural para intervenir y crear un espacio seguro para niños y niñas y jóvenes. Yo les mencionaba este libro, que lo recomiendo, La Sociedad Paliativa de Byung-Chul Han, porque él nos habla de cómo queremos nosotros evitar el dolor, pero la invitación es a enfrentarlo, a transformarlo y a superarlo, ¿ya? Bueno, se aproximan muchos cambios. ¿Cómo ayuda la pedagogía de emergencia? La pedagogía de emergencia fue creada en Alemania por los amigos de la pedagogía Waldorf, una fundación que se llama Freude der Erziehungskunst, que aspira a ayudar a niños y jóvenes traumatizados, ofreciendo intervenciones de primeros auxilios en el ámbito psicosocial, a través de prácticas pedagógicas en contextos educativos basados en la pedagogía Waldorf. Lo más maravilloso de esto, que a mí hace algunos años atrás, con alguien que está hoy día presente en este espacio, nos tocó trabajar con la red de maestras de maestras. Y uno de los trabajos más lindos que hicimos, por eso que también yo amo mucho la pedagogía rural, fue que de cada región de la que venían nuestras maestras y maestros, ellas traían, porque eran mujeres en realidad, ellas traían prácticas y juegos que eran pertinentes a sus comunidades, a sus localidades. Y la pedagogía de emergencia integra esas prácticas para trabajar con ellas y ponerlas al servicio de la comunidad. Y a mí me parece eso maravilloso, porque pedagogía de emergencia no es terapia, es pedagogía llevada a la emergencia. Bueno, y aquí, y en la foto de mi pantalla al lado derecho, aparece una intervención que nosotros hicimos durante el estallido social en Lo Hermida, donde trabajamos con el equipo de pedagogía de emergencia y los niños y niñas durante casi un mes, ¿no? Y en mi pantalla al lado izquierdo aquí tengo una intervención que fue hecha este verano en el contexto de los incendios, donde estamos trabajando con equipos de directivos. Ya no me acuerdo en cuál de las 4 regiones está tomada esta foto, pero hay foto de las 4 regiones, porque trabajamos en las 4 regiones afectadas por los incendios a través de un programa del Mineduc. Bueno, nosotros necesitamos cambiar como educadores, nosotros necesitamos integrar también, así como es importante ir integrando la tecnología, pero necesitamos integrar prácticas que son pertinentes al desarrollo del ser humano.
En estas intervenciones en situaciones de crisis, nosotros favorecemos la elaboración del trauma en su fase aguda, en miras a evitar su interferencia en el sano desarrollo físico, anímico y espiritual de niños, jóvenes y adultos. Si ustedes se fijan aquí, la intervención es con adultos. Era con los directivos que después lo iban a llevar en las distintas regiones a sus comunidades educativas e iban a implementarla, se supone, en estas comunidades educativas. Concretamente, estas vivencias incluyen prácticas pedagógicas presentes en el currículum de las escuelas Waldorf, como el arte de la palabra, la euritmia, que es un arte del movimiento, la gimnasia Bodmer, la música y la expresión plástica, así como juegos, diversas manualidades y quehaceres de la vida diaria plenas de sentido. Recordar, y yo puse ahí recordar el trabajo de la red de maestras, porque nosotros partimos trabajando con esta pertinencia de las localidades, para después llevar como segundo tema el rol social del educador y la educadora. Y yo creo que es de eso de lo que nos tenemos que hacer cargo hoy día, de la singularidad, de lo que cada organización, cada iniciativa propone como algo único e identitario, y que finalmente tenemos que integrar comunidades donde llevemos estos saberes que son propios y únicos de nuestra comunidad. Llevar el arte. Nosotros no nos dimos cuenta cómo desapareció el arte, la filosofía, y muchas prácticas desaparecieron de nuestras escuelas. Y con esto desapareció parte de lo que significa el desarrollo del ser humano. Cultivar también aquel trabajo que nos permita salir de la sala a realizar nuestras prácticas, porque nuestra sala tiene que extenderse incluso más allá del patio, porque muchas veces en contexto de catástrofe no existen las salas. A nosotros nos tocó intervenir en el incendio de Santa Olga. ¿Ustedes se acuerdan cuando desapareció Santa Olga? Bueno, ¿quiénes eran la escuela en ese minuto? La escuela en ese minuto eran los educadores, que tuvieron que trasladarse a Constitución para crear un nuevo espacio educativo que dependía absolutamente de ellos. Y entonces cuando se caen las paredes de una escuela, la escuela es el educador, es la educadora. Y eso es lo que nosotros tenemos que propiciar. Bueno, todo ello, la pedagogía emergencia lleva además un equipo de asistencia médica y psicológica y la inclusión de terapias artísticas basadas en el mismo fundamento. A través de dichas vivencias, niños y jóvenes activan sus fuerzas curativas propias, posibilitándoles la integración de la vida del pensar, del sentir y de su voluntad, que queda totalmente desarticulado, en miras a mitigar y evitar que dicha experiencia traumática irrumpa en el despliegue de la propia biografía. Eso es lo más importante, por eso que hay que trabajarlo desde la primera infancia. Aquí hay una foto en la Universidad de Chile, no en la Universidad de Chile, bueno, en una iniciativa donde habían estudiantes universitarios, voluntarios de pedagogía emergencia que trabajaron en las distintas comunidades para el estallido social. Aquí nosotros tenemos el terremoto del año 2010, que fue la primera intervención de pedagogía de emergencia en Chile. Este es en una zona rural al sur del país, en Itahue, y ahí ustedes pueden ver, ¿ya? ¿Qué pasaría si la escuela quedara así? ¿Quién es el articulador de la educación? ¿Quién es el articulador de la salud de los niños? Es el educador, la educadora. Bueno, estas son imágenes del estallido social, que estamos trabajando en una organización que se llama Cristo Joven, en Lo Hermida. Y acá es la última intervención, y la quiero poner porque la pedagogía de emergencia llega a zonas de alto riesgo. Esta es nuestra última intervención de los coordinadores del equipo de pedagogía de emergencia iberoamericana en Colombia, en zonas de alto riesgo. Trabajamos con 400 niños en un lugar y con 150 niños en otro lugar, con sus maestras y con sus familias.
con su educadora y su familia. Aquí está Pedagogía de Emergencia actuando en el terremoto en Turquía. Y esta es una foto que fue tomada en Concepción, en la región del Biobío, a mano izquierda, con los directivos de las escuelas de la zona que iban a llevar estas prácticas, se supone, a las escuelas que habían sido afectadas por los incendios y a las comunidades que habían sido afectadas por los incendios. Aquí ustedes ven un paracaídas que es bastante típico de las intervenciones de pedagogía de emergencia, y al lado derecho tenemos una intervención en Valparaíso. Bueno, yo no sé si, yo creo que no tenemos tanto tiempo, porque veo cómo va avanzando la hora, y lo único que me gustaría como señalar que una experiencia de trauma puede ser, una experiencia estresante, puede tener varios componentes, ¿ya? Pero en el que yo más quisiera quedarme en el factor de protección. Y el factor de protección dice que hay mayor posibilidad de resiliencia cuando hay una niñez sana, conductas seguras en las relaciones sociales. Inteligencia superior al promedio no significa que los niños sean más inteligentes, sino que sean más capaces de usar la inteligencia en lo creativa en los minutos que se requiere. Promoción social, el trabajo colaborativo, la tolerancia al estrés y la religiosidad. Y cuando hablamos de religiosidad no estamos hablando de una práctica en particular, estamos hablando de meditaciones, estamos hablando de trabajo, de caminos interiores, estamos hablando de cultivo de una vida interior, y aquí no estamos hablando de una religión ni una práctica en particular. Bueno, en realidad este esquema es un esquema que nosotros presentamos en la formación de pedagogía de emergencia, que tiene muchos módulos. En mi caso, mi formación duró 5 años, hoy día ya dura bastante menos, con la Red Iberoamericana de Pedagogía de Emergencia, pero aquí, bueno, uno podría entender que como experiencias estresantes, uno puede tener factores individuales que hagan que estas experiencias sean más estresantes. Estructura de la personalidad, temperamento, estilo individual de elaboración, estilo personal de superación, confianza o no confianza en uno mismo. Y los factores del entorno que ayudarían a resignificar esto son la disponibilidad y la reacción de las personas de referencia social. O sea, aquí el vínculo y la empatía está puesto como en primer plano, como ayuda para que se supere el estrés y el trauma. ¿Qué esperar? La educación del futuro requiere de una fuerza colaborativa donde las buenas prácticas de uno afecten a los otros. ¿Por qué puse la palabra afectar? Porque el trauma es contagioso. Cuando en una comunidad hay alguien que está altamente traumatizado y no se puede elaborar ese estrés y ese trauma, el trauma muy probablemente va a contagiar a otros. Pero lo que contagia también, o lo que afecta también, son las buenas prácticas. Entonces, algo que puede ayudarnos como en la elaboración del trauma, son estas buenas prácticas que también son contagiosas. La resiliencia también lo puede ser. Educadores y educadoras que vean al ser humano que se esconde en cada niño, no solo como un producto de lo que la educación le va a entregar, sino que como un ser humano que no solo lo vamos a medir en términos de rendimiento, sino que también en términos de humanidad. ¿Qué es lo que ese ser humano tiene para aportar a la sociedad? Que sea un ser humano que ojalá no sea definido solo por su profesión, sino que por su calidad humana. Olvidarnos de las modas. Nosotros, y esto aquí lo voy a decir sin color político, ni color social, ni nada, aquí voy a decir, nosotros inventamos la rueda cada vez y traemos una moda. Ya, hay que innovar, hay que transformar, hay que llevar esto, hay que llevar ya. Bueno, hoy día que tenemos el Zoom, mañana que... Yo creo hoy día fehacientemente en que nosotros tenemos que volver a mirar. Hay un libro, ¿ya?,
de uno de los directores hoy día, afortunadamente, de la Fundación Integra, que es Felipe Lecanelier, que muchos de ustedes deben conocer, que se llama Volver a mirar, y otro libro que se llama Amar. Nosotros tenemos personalidades tan importantes como él, como Amanda Céspedes, que hoy día desde la neurociencia nos están diciendo y nos están poniendo la alerta, y nos están diciendo, preocúpense, vuelvan a mirar, vuelvan a tomar estas buenas prácticas, porque nosotros también somos factores de estrés para los niños y las niñas. Innovemos, pero con conciencia. Volvamos a mirar aquello que provoca que nosotros cada día nos despertemos y nos levantemos para querer con entusiasmo volver a tomar nuestra tarea. Bueno, en nuestras prácticas recordar que en nuestros entornos también hay naturaleza, sacar a los niños a la naturaleza, recuperar los juegos originarios, al rescate del humano, rescatar lo local, rescatar lo rural, lo singular, lo que nos identifica como espacio educativo, valorar nuestras prácticas, integrar las comunidades, hacer de nuestras escuelas y jardines lugares seguros, entendiendo nuestra tarea. Y nuestra tarea es que cada uno de nosotros tiene que ser la escuela. Valorar los espacios que nos rodean, agradecer la ruralidad en la época de la alta tecnología. Ya tenemos ahora aquí con nosotros el chat famoso, y ustedes saben, todo, incluso algunos políticos hoy día están hablando de lo que tenemos delante de nosotros y lo que esto puede significar y los cambios que puede significar esto para el ser humano, cuando un ser humano hoy día ni siquiera tiene que molestarse en presentar una charla, sino que solamente la tiene que bajar de un chat y tiene que pedirle a la inteligencia artificial que lo haga por nosotros. Qué doloroso. Por eso que nosotros tenemos que apostar a lo humano. Crear escuelas como lugares seguros. Pensar en cómo tenemos que trabajar nuestros ritmos, nuestros ritos, el cuidado de los procesos vitales que ocurren en el tiempo. Cómo hacemos de nosotros cada día una escuela. El nivel sensible comprende todo lo que ocurre entre las personas, cómo están las relaciones entre nosotros, los vínculos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras motivaciones. Y el nivel más elevado que comprende la identidad, la biografía de cada uno de nosotros puestas al servicio de nuestra escuela. Bueno, la organización de nuestro trabajo, el cultivo del ritmo a través de una planificación consciente de la semana, del mes, del año. La planificación también que incluya ritos y festividades. Cuidado de los procesos vitales propios como parte de la escuela. A los niños y a las niñas, actividades donde esto se vea reflejado. Y en el caso de la pedagogía emergencia, después de vivencias traumáticas, es importante volver a encontrar la estabilidad adentro y afuera. La estructuración de las actividades devuelve la estabilidad. Respetar las horas del cuento, las horas del patio, la hora de la alimentación, la hora de las actividades. Todas estas son intervenciones de pedagogía de emergencia. La gratitud, cultivar en nosotros la veneración, los ritos reparatorios, los vínculos seguros entre los educadores y las educadoras, entre colegas, con los niños, con los jóvenes. Y acá quisiera yo, sé que no tenemos tanto tiempo, pero quisiera volver a traer la figura Gabriela Mistral a través de este bello poema que ella escribe y que dice: haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos, le envuelva la llamarada a mi entusiasmo, su atrio pobre, su sala desnuda. Mi corazón le sea más columna y mi buena voluntad más horas que las columnas y el oro de las escuelas ricas. Yo creo que si uno vuelve a su libro, las buenas prácticas pedagógicas, uno puede encontrar mucho de lo que hacer tanto en lo urbano como en lo rural. ¿Cuál es el lugar seguro? ¿Qué es lo que nuestra comunidad requiere para levantar las ideas que despierten la confianza en el equipo de trabajo, en las familias, en los niños y los jóvenes? Estas son las preguntas que deberían inspirarnos. ¿Dónde estamos como red educadora? La humanidad hoy nos necesita.
Las escuelas y los jardines tienen que validar sus prácticas únicas, la metodología de trabajo que se puedan implementar y complementar. Sacar la pedagogía a la sala, olvidarnos de las modas, innovar no solo innovar por innovar, sino tomar conciencia de lo que está afectando a la infancia y a la juventud, recuperar el rol social del educador. Estamos frente a cambios muy importantes. Estamos frente a muchas incertidumbres. Los cambios en el mundo suceden a una velocidad vertiginosa. Hoy la humanidad está transitando por situaciones difíciles. El dolor no hay que quitarlo del medio. Y quiero terminar esta presentación diciendo un pequeño verso de Rudolf Steiner que creo que debería ser el espíritu que reflejara a nuestra comunidad. Y cuando hablo de nuestra comunidad, hablo de ruralidad, hablo de sociedad, hablo de país, hablo de mundo y hablo de humanidad. Porque una buena práctica en una zona rural puede cruzar fronteras si nosotros entendemos que nosotros somos una parte que articula un gran espacio y una gran comunidad social humanitaria. Y dice Rudolf Steiner así, y lo voy a repetir 2 veces, ¿ya? Sanador es solamente cuando en el espejo del alma humana se refleja toda la comunidad y cuando en la comunidad vive la fuerza del alma de cada uno. Sanador es solamente cuando en el espejo del alma humana se refleja toda la comunidad y cuando en la comunidad vive la fuerza del alma de cada uno. Me quiero despedir de esta presentación antes de contestar preguntas, diciéndoles que esta foto fue tomada en Lo Hermida, donde nosotros nunca, cuando partió la pedagogía Waldorf en Chile, nos íbamos a imaginar, no hubiésemos imaginado que íbamos a llegar con pedagogía de emergencia y también con una metodología distinta a espacios que en nuestro país son tan necesarios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Anita, por compartirnos tu inspiradora presentación. Nos deja reflexionando, nos deja profundamente sensible. Me siento muy conmovido por lo que nos ha estado compartiendo. Y bueno, y me imagino que también quienes nos acompañan hoy, como decíamos al principio, desde distintos lugares de Chile, desde el extremo norte al extremo sur, tienen muchas preguntas, tienen muchas consultas. Le queremos pedir, ¿verdad?, que nos manden estas preguntas ahí en el extremo superior derecho de su pantalla de la plataforma a través de la cual estamos haciendo Expo Educación Rural 2023. Hay un botón para las preguntas. Envíenos sus preguntas, sus comentarios y los compartiremos y trataremos de responderlos en estos minutos que nos quedan. Yo solo comentarte, Anita, que me gustó mucho eso que dijiste de que las prácticas, ¿verdad? Las buenas prácticas o las prácticas transformadoras o las prácticas que son inspiradoras son contagiosas. Y eso es lo que nosotros buscamos con esta Expo Educación Rural. Visibilizar el trabajo de las escuelas rurales, mostrar esas experiencias transformadoras que se están desarrollando en las escuelas y de esa manera contagiar a todo el sistema educativo de que es posible, ¿verdad?, tener una mejor educación y ofrecer mejores oportunidades para la formación de nuestros niñas y niños, y a eso estamos todos los que aquí hoy día concurrimos, a esa instancia. Así que muchas gracias por tu presentación, Anita, y bueno, estamos aquí atentos a las preguntas que la audiencia nos pueda enviar, a las preguntas que nos quieran compartir, ¿verdad? Quienes se han conectado y han estado hoy día escuchándonos. Gracias. Así que estamos atentos. Sí. Bueno, ahí estamos esperando sus preguntas.
Y bueno, cuando tú hiciste una pregunta al inicio de tu presentación, ¿verdad? Yana nos decía qué es lo que necesitan las niñas y niños, y ella nos decía, los niños necesitan ser escuchados. Esa era su respuesta, y a lo mejor ahí también hay algo para reflexionar respecto de cómo, cómo abrimos esos espacios para escuchar y qué tipo de escuchas son las que eh, llevamos a esos espacios. Bueno, yo comparto lo que dice Yasna, pero voy a ir un poco más allá. La pedagogía Waldorf en sus prácticas, como que el mayor desarrollo lo tiene puesto como fundamento en la observación del niño, de la niña y del joven. Y entonces nosotros necesitamos escuchar, pero no solo con el oído físico. Nosotros necesitamos escuchar el sonido de los niños. Nosotros necesitamos mirar a los niños, agudizar la mirada. Nosotros necesitamos desarrollar el olfato, oler a nuestros niños, percibirlos, tocarle las manitos en la mañana y ver si esas manitos están heladas y si van a permanecer heladas todo el día y si el foco de conciencia va a estar puesto en el frío de las manos y en el frío de los pies o va a poder estar disponible para atender. Entonces yo abriría esto que tan lindamente dice Yasna, escuchar, es escuchar pero con todos los oídos, escuchar con todos los órganos de percepción. Bueno, Rudolf Steiner tiene una teoría de los sentidos, él dice que tenemos 12 sentidos. ¿Ya? Algunos todavía, la neurociencia hoy día ya reconoce 8 de esos sentidos. Y parece que se están ampliando a 10, entonces estamos bien, porque parece que tenemos que percibir con mucho más sentidos que lo que nosotros creemos, y que nos pertenecen a todos por lo demás. De todas maneras. Y a propósito de eso mismo, Anita, hay una inquietud, digamos, una pregunta respecto de la escuela rural. Tú mencionabas que la escuela rural tiene particularidades muy especiales y que son oportunidades para poder conectar, ¿verdad? Y comunicarnos y llegar de mejor manera a nuestros estudiantes. A lo mejor si nos pudiera eh, reforzar, ¿verdad? ¿Cuáles son las oportunidades de la escuela rural que debiéramos aprovechar y que la hacen diferente de otros espacios en este contexto, ¿verdad? De reactivación de los aprendizajes, en este contexto post pandemia? ¿Qué tiene la escuela rural o qué espacios, qué oportunidades del contexto rural podemos aprovechar para conectar mejor con nuestros estudiantes? Voy a contarlo a través de una experiencia. Bueno, yo no soy enemiga de la tecnología, por algo estoy aquí hoy día. Creo que la tecnología es un gran aporte a las comunidades rurales, pero yo creo que las comunidades rurales tienen mucho más que aportarle a las zonas urbanas que lo que la tecnología puede aportarle a la escuela rural. Es terrible porque es invertir, y una idea que me parece que es de todo sentido llevar hoy día la tecnología a la ruralidad. Pero yo creo, hace muchos años atrás yo leí una entrevista que le hicieron a un profesor en Malalcahuello, cuando Malalcahuello todavía muy pocos lo conocían, y salió en una revista muy conocida en Chile. Y yo viajé a conocer a ese profesor, porque dije, las prácticas que tiene este profesor son increíbles. Ese profesor le enseñó, ellos están al lado de una de las canchas de esquí hoy día más caras y famosas de Chile, que es las canchas de Corralco, y él le enseñó matemáticas a sus niños a través de las prácticas de esquí. ¿Cómo se hacían los esquí los niños y los profesores? Con las maderas, ¿ya? Que estaban de desecho, le hacían esquí a los niños de madera, los niños subían a estas canchas que antes no eran canchas, con mochilas que a veces pesaban más de 20 kilos, se tiraban una vez al día, ¿ya? Pero ese era el contexto en el que ellos vivían. Ellos vivían en Malalcahuello, aprendían matemáticas, el profesor los sacó de la escuela, los llevó a aprender a esquiar, cosa que muy pocas personas pueden hacer en Chile, por un tema económico, y él además les enseñaba matemáticas
mientras iban esquiando, bajando por el bosque. Entonces estoy poniendo una localidad particular, no todos tenemos esa, no todos vivimos con esa particularidad. Bueno, y yo entrevisté a ese profesor y se lo llevé después a mis alumnos, la entrevista a mis alumnos en un video, porque a veces mis alumnos se quejaban y decían, ay, que empiezan las clases tan temprano, Anita, y yo decía, qué increíble, estos otros seres humanos levantándose al alba para subir la montaña, tirarse una vez al día, aprender matemática. Muchos de ellos lograron ser, bueno, personas muy influyentes, y algunos de ellos también hoy día viven fuera de Chile. Algunos son instructores de esquí, bueno, otros tienen otras profesiones, pero quiero ponerlo como ejemplo porque a veces nosotros sentimos tanto la adversidad cuando estamos en una zona rural, y yo pienso, y también a partir de este encuentro con la red de maestras, cuando una maestra de Chiloé traía los juegos que se practicaban en Chiloé cuando ella era niña, y yo decía, qué regalo, porque aquí están puestas todas las direcciones del espacio, y nosotros tenemos una lámina donde decimos las direcciones del espacio, la derecha, la izquierda, y ella a través del juego nos iba mostrando espacio y tiempo, arriba, abajo, o sea, una multiplicidad de contenidos que solo se pueden encontrar en las zonas rurales, porque uno sale aquí, yo salgo de mi casa aquí en Santiago y me encuentro con puros edificios de cemento. O sea, yo creo que nosotros tenemos que aprender mucho de la ruralidad, y la ruralidad tiene que posesionarse y como despertar también a sus saberes y a lo propio de cada localidad, e integrarlo en esta comunidad social bueno, que yo creo que hay que integrarlo. Ok, Anita, muchísimas gracias por tu presentación. Precisamente lo que vamos a dar paso ahora es poder conocer experiencia de profesores de escuelas rurales. Nosotros tenemos la firme convicción de que el sistema educativo en general tiene mucho que aprender de la ruralidad. Nos ha tocado ver distintos casos de escuelas rurales donde el problema de la convivencia, ¿verdad? Ha sido manejado de una manera muy estratégica, hábil en estas comunidades rurales, siendo que es un problema importante hoy día en nuestro sistema educativo. Así es que, bueno, ese como un montón de otras cosas creo que es lo que queremos compartir ahora en las presentaciones de los profesores sobre sus experiencias transformadoras, y para que aprendamos cómo podemos entregar más y mejor educación a los niñas y niños y jóvenes de nuestro país. Así que, Anita, te Así es. agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado hoy día. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y tus conocimientos, y bueno, esperamos tenerte nuevamente más adelante en algún otro evento. Así que muchas gracias y hasta luego. Gracias. Bien, y para continuar entonces con nuestra jornada, como ya les adelantaba un poco, ¿verdad? Nosotros tenemos, junto con agradecer a Anita por su excelente presentación, y a todos quienes nos están acompañando en esta jornada, vamos a dar inicio ahora al primer bloque de presentaciones de experiencias transformadoras para las aulas rurales, donde precisamente lo que queremos dar a conocer es de primera fuente el trabajo que están desarrollando las profesoras y las profesoras de las escuelas rurales en los diferentes lugares, localidades y rincones de nuestro país para alcanzar los propósitos de la reactivación de los aprendizajes. Eh, para ello, en el menú de la plataforma donde estamos desarrollando este evento, ustedes van a encontrar un botón que dice Salones Paralelos, o si están desde un dispositivo móvil, en un menú desplegable que hay, ¿verdad? Ahí en esa plataforma hay un botón que dice Salones Paralelos. Ahí ustedes van a poder seleccionar 3 salas donde en la sala o en el salón Gabriela Mistral van a poder ver experiencias transformadoras de aulas rurales. En el salón Marcela Paz van a poder conocer experiencias transformadoras desarrolladas por microcentros, y en el salón Amanda Labarca, experiencias transformadoras utilizando los cuadernos de trabajo para escuelas rurales multigrado. Bueno, durante todo el evento también en ese menú ustedes van a poder tener acceso
a tener acceso a esos salones, van a poder tener acceso a las exposiciones, a los stands que hemos preparado, que son 3, donde ustedes van a poder encontrar materiales y presentaciones para descargar con distintos recursos que el Ministerio de Educación, el programa Crea Rural y, lo más importante, las escuelas rurales de nuestro país, en conjunto con la Asociación Nacional de Profesores y Profesoras Rurales de Chile, hemos dispuesto para que ustedes puedan descargar y conocer y guardar, atesorar, ¿verdad?, como recurso de este encuentro. Así es que la invitación ahora es que se cambien, ¿verdad?, a el salón que ustedes quieran, ¿verdad?, el de las experiencias transformadoras, el salón de trabajo de los microcentros, o el trabajo con cuadernos, los cuadernos de trabajo para escuelas rurales multigrado, y en esos salones, por lo tanto, dar espacio e inicio al segundo bloque, que son la presentación de las experiencias de escuelas rurales. Así es que nos vemos enseguida en el salón que ustedes elijan, y no se olviden algo muy importante, ¿verdad? Quedarse hasta el final de este evento, porque tenemos ahí un sorteo en el cual vamos a regalar un computador dentro de todos quienes han estado hoy día asistiendo a la Educación Rural 2023. Así que muchas gracias por participar de esta inauguración, y ahora nos vamos a los salones para conocer las experiencias transformadoras de las escuelas rurales.